Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guido Amarilla, de Acudino, y ahora les voy a explicar un poco cuáles son las fuentes de interferencia típicas que hay en las salas de ensayo, en los bancos de prueba de motores. Acá representé la distribución típica que hay en las salas de ensayo. Tenemos el motor, el dinamómetro, tenemos la bobina del motor, la batería y la mesa de comando con la llave de contacto. Ahora lo que voy a hacer, voy a cablear esto para hacer la distribución típica que vemos en las salas de ensayo. En color azul voy a hacer los cables de alta tensión y los de bujía. Me olvidé del distribuidor. Estoy haciendo una representación de una sala de ensayos en un motor a carburador, que son los más problemáticos. En el caso de inyección es menos problemático porque ya el cableado viene un poco más preparado para evitar generar interferencias. En el caso de los motores con carburador, al no tener ningún equipo electrónico, típicamente en un auto de este tipo, no viene preparado y todos los elementos no son específicos para evitar interferencia electromagnética. El problema típico y lo más fácil de solucionar son los cables de la bobina y de bujía. Tenemos el cable que va de la batería al encendido, pero ese cable normalmente viene hasta la mesa de comando y de ahí va al motor. Y por supuesto me está faltando el negativo, que normalmente se conecta a la base del motor. Si los cables de bujía son cables de cobre sólido, es decir, cobre con una aislación, estos cables son los más problemáticos. Son los más efectivos en cuanto al auto de carrera, porque se dañan menos. Esos cables generan muchísima interferencia electromagnética. Para evitar esto se inventaron los cables antiparasitarios. Los cables antiparasitarios están formados por una espiral interno. El conductor va en forma de espiral y internamente tiene carbón. Eso lo que hace, primero tiene una resistencia interna, todo el cable, y segundo, la corriente no circula en línea recta, sino que circula en espiral, y eso ayuda a eliminar la interferencia electromagnética. Entonces lo primero que tenemos que hacer es cambiar los cables de bobina y de bujía por cables antiparasitarios. En la práctica, el cable más barato, el cable más berreta, ese es el que mejor anda, porque es un cable que tiene mucha resistencia, un cable que dificulta el paso de la corriente, y eso ayuda a evitar los picos electromagnéticos, que son los que generan interferencia que se propaga a través del aire. Tengan en cuenta que esta interferencia se propaga en todas direcciones como una antena. Y eso, si nosotros tenemos una electrónica cerca, como puede ser el sistema de adquisición de datos, la computadora o cualquier otro elemento electrónico que esté cerca, puede provocar interferencias. El otro cable, que por ahí muchos no saben, es el cable de batería. Este es el peor, en realidad. En la práctica me encuentro con que este cable es el que produce más interferencias. ¿A qué se debe? El cable de 12 volt lo que hace es genera una conmutación. Una conmutación, encendido y apagado, que produce la chispa dentro de la bobina. Esa conmutación produce picos de tensión muy elevados, que son también, de la misma forma que los cables de alta tensión de bujía, producen una propagación electromagnética a lo largo de todo el cable. Cualquier elemento electrónico que esté cerca va a recibir esa interferencia y va a afectar. Obviamente que cuanto más sensible sea el equipo electrónico, más afecta, como puede ser en una computadora, como puede ser en un equipo de medición de precisión, como es el sistema de adquisición del banco de prueba. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, lo que vamos a hacer es modificar la distribución del cableado para que sea óptimo en cuanto a reducción de interferencias. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tratar de acortar estos cables. Estos cables, cuanto más largos, más interferencia producen. Es decir, tenemos que tratar de que la batería esté cerca de la bobina y eso a su vez cerca del motor. Vamos a hacer ese cambio primero. Vamos a sacar todos los cables.
Y ahora vemos cómo lo volvemos a instalar. En la práctica, el lugar más cercano al motor, donde menos molesta la batería, es acá, entre el motor y el dinamómetro. Entonces ponemos batería ahí y volvemos a cablear. Acá en este caso el negativo va a ir directo a la base de motor, aunque yo recomendaría que siempre el negativo lo conectemos a un bulón directo sobre el bloque del motor. De esa forma vamos a tener un contacto eléctrico más directo, menos resistencia y menos problemas de falla en el encendido del motor. El otro cable, el positivo, debería ir hasta la llave de contacto, pero ese cable resultaría muy largo, sobre todo en salas que son muy grandes. Lo que vamos a hacer es llevar directo el positivo a la bobina o al módulo encendido, pero me van a decir, bueno, acá el problema es que no voy a poder darle contacto o parar el motor. En ese caso, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a intercalar aquí mismo, cerca de la bobina, por ejemplo, con un relé. Un relé con su contacto, ¿bien? Y su bobina, o sea, el símbolo de relé. Un relé automotriz común y corriente. Lo que ocurre acá es que vamos a controlar la conmutación de la llave interna del relé a través de esta bobina, de la bobina del relé, en este caso a distancia desde la llave de contacto. Este circuito en realidad es incorrecto porque lo que ocurre en realidad es que necesitamos tanto positivo como negativo, pero básicamente tenemos que llevar el positivo a la llave de contacto. Es con la llave de contacto, con la tecla de contacto, nosotros alimentamos la bobina del relé y esa bobina del relé es lo que activa o desactiva el cable de corriente del encendido. La otra ventaja de esto es que el cable de control del relé puede ser muy finito, puede ser de 1 milímetro, anda perfecto. En cambio, el cable que va a la bobina, como sabemos, tiene que ser un cable más grueso. Entonces, de esta forma también nos ahorramos en costo, tenemos menos caída de tensión en el cable. Todo eso ayuda también a mejorar el funcionamiento. Suelen preguntarme qué pasa en el caso de trabajar con cables de bujía que no son de competición. No pasa nada, no afecta en nada la potencia, no baja la potencia, no produce fallas. Es simplemente un cable que ante vibraciones, ante golpes, es más frágil. Por eso no se lo utiliza en la carrera. Pero en el caso del banco de prueba, es perfecto ese cable. Ahora, muchos me preguntan también por qué hay que hacer esto si antes tenía un banco de prueba donde no fallaba, cuando medía con balanza no tenía problemas, cuando medía con otro sistema no tenía problemas. Bueno, las respuestas son varias. En el caso, obviamente, que midieras con balanza, al no tener nada electrónico cerca, no vas a tener problemas de interferencia. En el caso de si vos ya tenías un banco, un sistema que estaba funcionando, ese sistema puede haber estado más protegido contra la interferencia. ¿A qué se debe esto? Bueno, muy sencillo. El sistema Arduino mismo antes trabajaba a través de la interfase serial, el puerto serie, que no sé si se acuerdan los más viejos, son las interfaces, el conector de 9 pines que traían las computadoras antes. Esa interfase es una interfase industrial, semi-industrial diría. Está protegida con niveles de tensión entre más 10 volt y menos 10 volt. Tiene mucha robustez ante la interferencia electromagnética. Desde el momento que nosotros cambiamos por un sistema más moderno que trabaja con una interfase como el USB, ¿y el USB qué problema tiene? El USB tiene una señal muy débil de 3 volt, entonces es más sensible, es 7 veces más sensible a la interferencia electromagnética que el puerto serial, por ejemplo. Hay otros recursos, por ejemplo, hay amplificadores de USB, hay aisladores de señal de USB, hay fibras ópticas, hay un montón de opciones para convertir esa interfase de uso doméstico o de oficina a hacerla más robusta, más industrial. Pero no vale la pena. Conviene hacer esto y con esto lo solucionamos. Las otras son soluciones, son parches para hacerlo desde la
desde el mismo cable para tratar de darle robustez, y son soluciones caras, cuando esta es una solución económica que elimina el problema de raíz. Esto elimina el problema sobre el cable USB, pero también elimina los problemas en cualquier otra computadora que tengamos. Si nosotros después tenemos una computadora para programar inyección, la misma computadora donde está el sistema de adquisición, si tenemos una PC de la oficina cerca, todas van a estar protegidas si eliminamos la interferencia desde su origen. Bueno, esa es la explicación para reducir la interferencia del motor, del encendido del motor. También podemos ayudar a que todo el sistema tenga más robustez ante esa interferencia, ya sea gastando mucha plata en poniendo esos adaptadores raros de fibras ópticas y de amplificadores de señal. Se puede hacer perfectamente, no soluciona los problemas al 100%, esto es lo que soluciona, pero tenemos otras cosas sencillas que sí son importantes de hacer. Por ejemplo, lo más importante, la jabalina de puesta a tierra. La jabalina de puesta a tierra es algo muy sencillo. Necesitamos clavar una jabalina de cobre enterrada 1 metro, 1,5 metros, que es el típico largo de la jabalina, en suelo que esté húmedo, en un lugar, en algún rincón que esté húmedo, y vamos a llevar un cable de puesta a tierra hasta la base de motor. Podemos llevar otro cable diferente, siempre es conveniente llevar cables independientes hasta la jabalina, no conviene ir uniendo todo. Podemos llevar otro cable hasta la PC, hasta la computadora, se puede montar sobre un tornillo del gabinete, cualquier elemento de la computadora, y podemos llevar otro cable, si tenemos la adquisición de datos, podemos llevar otro cable y conectarlo a la adquisición de datos. Lo más importante es el cable que va a la base de motor y el que va a la PC. Generalmente este problema ocurre cuando hay algún elemento que tiene una filtración de los 220 de la alterna atraviesa la aislación propia. Por ejemplo, si tenemos un motor eléctrico trifásico para el arranque, si tenemos una bomba de agua, lo típico son las fuentes de las PC, de la CPU de escritorio. La fuente de alimentación tienen malas aislaciones en general, entonces se desvía algo de la corriente. Todo eso se mete dentro de los cables de señal y está circulando por los cables de señal y se mezcla con la señal USB y produce errores en la comunicación, desconexiones, cuando tenemos puesta a tierra respecto a cuando no tenemos, en lo que son, por ejemplo, la señal de la celda de carga, todas las señales analógicas, por ejemplo la señal de la sonda lambda. Esas señales se ven interferidas por la alterna que atraviesa las aislaciones de la computadora, de la fuente de alimentación, de los motores, etc. Cables de bujía, los cables de 12 volt y la puesta a tierra. Con esas tres cosas solucionamos el 98% de los problemas de interferencia. Así que, como siempre, cualquier otra consulta pueden dejar los comentarios aquí o pueden comunicarse a través del soporte técnico y vamos viendo los problemas que tengan en cada caso particular.